Radio Bautista El Faro. Somos una estación bautista independiente fundamental en la palabra de Dios, transmitiendo 24 horas ininterrumpidas desde la ciudad de Houston, Texas, para todo el mundo a través de www.radiobautistaelfaro.com y a través de TuneIn Radio. Radio Bautista El Faro, la estación de bendición. La Iglesia Bautista Bíblica El Faro te invita a que seas parte de la bendición y asistas a nuestra iglesia. Esperamos que a través de esta invitación podamos tener el privilegio de conocerle personalmente. Para nosotros sería un honor que nos llegara a visitar. Nuestra iglesia es una congregación de personas que han sido transformadas por Dios, que tratan de exaltar el nombre de Jesucristo, de ayudar a familias con su palabra e instruir a los jóvenes en la verdad. Nuestra meta no es la de edificar nuestra iglesia, sino edificar a las personas con nuestra iglesia, usando únicamente los principios de la palabra de Dios. Nuestros servicios son los domingos a las 10:15 de la mañana la escuela dominical y a las 4:15 el culto de predicación. También acompáñanos los miércoles a las 7:30 de la tarde. La iglesia se encuentra ubicada en el 2927 Preston Avenue, Pasadena, Texas 77503. Para mayores informes comuníquese con nosotros al 281-867-9434. La Iglesia Bautista Bíblica El Faro les espera. Transmitiendo las 24 horas del día y los 365 días del año. Radio Bautista El Faro, la estación de bendición. Bienvenidos a un programa más de La Verdad que te hace libre. Desde Tailandia con el pastor Alfredo Uc. Recuerde que hay una sola verdad, que es la verdad de la palabra de Dios, la verdad que te hace libre. Le invitamos a que sea parte de la palabra de Dios, sea parte de lo que Dios quiere para usted. Acompáñenos en esta mañana en sintonía. Comenzamos. Sentía morir, tú me salvaste.
Jesús, por salvarme. Naufragué en el mundo sin paz, cuando ya sentía morir, tú me salvaste, me amaste, cobijaste mi vida de amor, en tus brazos me diste calor. Gracias Jesús, por ti volví a nacer. He pasado por valle de sombra, por el valle de llanto y dolor, y jamás se apartó de mi lado el Espíritu Consolador. Dios ha dado su sol y sus nubes, en la vida hay gozo y dolor. A sus hijos las pruebas de fuego echan fuera la historia en amor. Pasar por sombrío sendero, sus promesas aportan valor, mas veremos que duelos y penas son velados favores de amor. Le anhelo seguir donde quiera, deslumbrera en la oscuridad. Tengo prueba de su fiel consuelo, por su gracia me guían, verdad.
Muy buenos días, amados hermanos. Espero que se encuentren bien el día de hoy. Es un gusto una vez más estar aquí con ustedes. De verdad que nos da mucho gozo. Una vez más aquí este martes por la mañana, estar con ustedes en el programa La Verdad que te hace libre. Gracias una vez más, hermanos, por sintonizarnos. Gracias a cada hermano que ya ha mandado mensajes para pedir cantos, para mandar saludos, para decirnos de dónde nos escucha. Y una vez más, estamos todavía en tiempo de que si usted quiere mandar un saludo, hermano o hermana, y si usted quiere escribir de dónde nos escucha, si usted quiere mandar una petición de oración, ¿verdad? Alguna pregunta que tenga, bueno, aquí estamos todavía y durante el tiempo de la enseñanza y aún tal vez poquito después podría usted hacerlo y el hermano Gerardo, como siempre, estará leyendo los saludos, los mensajes y bueno, es de mucha bendición, ¿verdad? Estar en contacto con ustedes y bueno, hermanos, estamos aquí una vez más. Les saluda el hermano Alfredo Uk, su misionero aquí en Tailandia. Y bueno, hermano, pues gracias por todos ustedes hermano y hermana, que nos ayudan con orar por la obra aquí en Tailandia. Estamos todavía imposibilitados de reunir a la iglesia aquí en Tailandia, pero gracias a Dios que primeramente Dios, ya empezando el siguiente mes, si Él permite, podemos empezar a reunirnos de nuevo. Y bueno, hermanos, gracias por sus oraciones, gracias por el tiempo también que toman para escucharnos. Algunos de ustedes en el tiempo en vivo nos escuchan y algunos de ustedes tal vez nos escuchan después. De cualquier manera, hermanos, muchísimas gracias por el tiempo que usted toma para escuchar el programa La Verdad que te hace libre. Recordamos, hermanos, que el nombre de este programa es simplemente un reflejo del propósito. El programa es que queremos, ¿verdad?, que el Señor, ¿verdad?, nos enseñe su verdad. La Biblia dice que su verdad es la palabra de Dios. Y esta verdad nos trae la libertad que tenemos cuando nosotros primeramente por fe venimos a creer en el sacrificio de nuestro Mesías Jesucristo. Y después de eso, ¿verdad?, empezamos a conocer las Escrituras, su palabra, la Biblia, y empezamos a conocer esta verdad que nos hace libre. ¿Por qué? Bueno, recordamos que ese versículo el Señor lo dijo a aquellos judíos que habían creído en Él. ¿Y por qué les dijo esto? Bueno, porque ellos habían creído. Pero siempre después de venir a la fe, tenemos mucho trasfondo, ¿verdad? Si crecimos bajo un trasfondo pagano, bajo un trasfondo de religiosidad y venimos a la fe verdadera, entonces tenemos que empezar a limpiar, ¿verdad?, la tradición de hombres, las costumbres, ¿verdad?, los pecados. Y la verdad nos guía en este camino para poder tener una vida limpia, una vida, ¿verdad?, en la verdad. Y su palabra nos trae la libertad de esta verdad. La pregunta para nosotros es, hermanos, ¿en qué área de la vida estamos siendo esclavos? Bueno, su palabra nos puede traer la libertad para que podamos vivir una vida plena en el Señor Jesucristo. Y bueno, hermanos, pues gracias por su tiempo. Y bueno, vamos a entrar al tiempo de la enseñanza el día de hoy. Y recordamos que estamos hablando del tema de consejos que traen resultados. Consejos de Dios que traen resultados agradables, buenos, positivos, resultados, ¿verdad?, que son agradables a Dios, son buenos para nuestra vida espiritual, nos traen crecimiento y son los consejos de la palabra de Dios. Y bueno, estamos tocando el tema del Salmo 119 ya por muchas semanas y estamos yendo de sección por sección, como recordamos, y vamos a terminar estas enseñanzas. Todavía faltan tal vez como 7 semanas para poder terminar estas enseñanzas sobre el Salmo 119, consejos que traen resultados. Y bueno, estamos hablando, recordamos cada semana siempre, ¿verdad?, la base de este salmo desde el principio. Encontramos en el principio, como dice su palabra, ¿verdad? El principio nos enseña. Y bueno, vemos en el principio del salmo, nos enseña el patrón, ¿verdad? Y el principio por el cual estamos siguiendo ese salmo. Y dice, bienaventurados los que, perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Y nos recuerda que el Hijo de Dios, que es salvo, que ha sido redimido, como por ejemplo el salmista David, ¿verdad?, que era un hombre salvo, que él entendía, ¿verdad?, la promesa y había creído en ella, era un hijo de Dios, como usted y yo lo somos hoy en día, y él había creído y por fe él tenía salvación. Y entonces, ¿verdad?, él está hablándonos de un camino, como en el Nuevo Testamento también se habla acerca de los discípulos, ¿verdad?, llamados los del camino, ¿verdad? Y hay un camino el cual el salmista habla, y dice que es el camino de los que andan en la ley de Jehová. Y nos dice que es el camino que tenemos que seguir con el corazón. Tengamos cuidado de que hagamos las cosas que hacemos para Dios
sin corazón, ¿verdad? Como lo podemos ver en la Biblia, muchos ejemplos, ¿verdad? De su pueblo, y no hablamos en general de todo su pueblo, pero su pueblo, en la mayoría, muchos de ellos le seguían con sus labios, le honraban con sus labios, pero no de corazón. Y esto hoy en día puede suceder en muchos miles y millones de cristianos alrededor del mundo. Podríamos estar sirviendo a Dios de labios, en actividad, en costumbre, en tradición, pero no de corazón. Tengamos cuidado porque la Biblia dice que el camino de Dios es un camino que se sigue con el corazón. Y bueno, hacemos las cosas primeramente en nuestro interior. Dios nos redarguye, nos enseña y lo transmitimos en nuestro exterior. Y bueno, estamos viendo ahora, ¿verdad? En este salmo, vamos a ver el día de hoy la parte del versículo 113 al versículo 120. Y estamos viendo, ¿verdad? Como dijimos, cada semana una sección y estamos siguiendo que cada sección de este salmo es una letra del alefato, de las letras del hebreo. Y bueno, vemos aquí el día de hoy, nos toca estudiar la letra Samek, ¿verdad? La semana pasada estuvimos viendo la letra Nun, y hoy vamos a ver la letra Samek que cubre los versículos del 113 al versículo 120, ¿verdad? Y vamos a ver primero rápidamente, como nada más para mencionar, a modo de introducción, la letra Samek, ¿verdad? Que en el hebreo, ¿verdad? Tiene muchos significados como cada letra y tiene muchas conexiones, ¿verdad? Con la palabra de Dios, ¿verdad? Obviamente. Y vemos, ¿verdad? Que siempre, ¿verdad? Podemos ver o podemos nosotros darnos cuenta cómo Dios, ¿verdad? Aún con las letras del alefato hebreo, podemos darnos cuenta cómo su palabra se conecta en diferentes maneras. Entonces, hermanos, estamos viendo aquí la letra Samek, ¿verdad? La letra Samek tiene entre algunos significados, ¿verdad? Lo más importante, simplemente una pequeña introducción, ¿verdad? Nos habla acerca de un cerco, ¿verdad? Si usted mira esa letra, parecería como una letra O medio entre circular y cuadrada, ¿verdad? Y esta letra hace referencia a un cerco, ¿verdad? Si usted mira, ¿verdad? Va a una granja y usted va y mira una cerca, ¿verdad? Que está rodeando, ¿verdad? O está protegiendo, ¿verdad? Una manada para que no salga, ¿verdad? Un grupito de animales para que no salgan de ese cerco cuando no deben de salir. Vemos en los tiempos antiguos, ¿verdad? Las murallas que protegían las ciudades, ¿verdad? Y son cercos, son muros que protegen. Entonces, esta letra nos habla de un cerco, nos habla de una protección, de algo que rodea a algo, ¿verdad? Y bueno, podemos estudiar, si estudiamos los inicios, ¿verdad? Desde los inicios de la palabra de Dios, podemos ver cosas bien interesantes en Génesis acerca de Samek, ¿verdad? Y acerca de las conexiones de Dios. Y en general, hermano, nos habla acerca de la protección que es la ley de Dios, la palabra de Dios para nosotros. Recordamos que sus mandamientos son protección para nosotros. Dios no nos puso mandamientos para molestar nuestras vidas, para fastidiar nuestras vidas. No, nunca, ni siquiera por la mente pensemos esto, ¿verdad? A veces podríamos caer en el error de pensar, ¿verdad? Que hay cosas que Dios mandó que ya no son importantes, que no son necesarias, que ni siquiera tenemos que hacerlas y olvidamos que son deseos de Dios para nosotros, ¿verdad? Que podemos trasladarlos a nuestro tiempo y podemos cumplir sus mandamientos de la manera que Él quiere que lo hagamos. Y podemos recordar que su palabra, sus mandamientos son un cerco de protección en cada área. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo, ¿verdad? Recordamos, ¿verdad? Que Dios nos da, por ejemplo, Dios da patrones en su palabra acerca de la vestimenta, cómo debemos de vestir, ¿verdad? Y recordamos que Dios habla acerca de la modestia y nos da ejemplos acerca de los sacerdotes en el tiempo, ¿verdad? En que había templo, ¿verdad? Y bueno, recordamos estas cosas y vemos cómo Dios se interesa en estas cosas y vemos área tras área en toda nuestra vida. Y por ejemplo, ¿por qué Dios quiere esto de nosotros? Bueno, es un cerco de protección. ¿Para qué? Para que demostremos amor a Dios en nuestra forma de vestir y amor a nuestro prójimo también en nuestra forma de vestir, para no ser tentación, lazo, ¿verdad? En el caso de las damas o de los hombres, ¿verdad? Para no ser un testimonio incorrecto con nuestra forma de vestir, ¿verdad? Y bueno, vemos cómo Dios nos da un cerco de protección en el área de la vestimenta. Su mandamiento es protección. Y así vemos los mandamientos de Dios en cada área, en nuestra forma de pensar. Dios pone cercos de protección en nuestra forma de hablar, nuestra forma de vestir, en nuestra forma de caminar, en los lugares en que vamos, ¿verdad?
las actividades que debemos de tener, en nuestra forma de comer, incluso en los días de la semana, como Dios nos da un cerco de protección, nos habla de días especiales, ¿verdad? Nos habla de semanas, de años, y Dios tiene mandamientos que nos cubren, que nos protegen. ¿Y por qué Dios quiere eso? Porque Dios quiere controlar mi forma de comer, mi forma de hablar, mi forma de vestir, mi forma de pensar, porque Dios quiere controlar, ¿verdad? Mi forma de tratar a mi prójimo, cómo Dios quiere que yo haga incluso hasta cuando yo encuentro algo que no sé de quién es, ¿verdad? Tantos pequeñitos detalles que Dios pone en su palabra, en su ley, que tenemos que tomar para nosotros y recordar que no es Dios que simplemente quiere, ¿verdad? Ahí hacer algo con nosotros ahí que no es correcto, pero no, Dios nos ama y en su amor Él puso este cerco de protección que es su palabra. ¿Para qué? Para que podamos estar en cuidado, podamos estar en sus manos. Recordamos que sus prohibiciones y sus mandamientos acerca de acciones no son más que una muestra del amor de Dios y de la protección de Dios para que nos vaya bien. Recordamos que los propósitos de su palabra, de su ley, no es nada más para que veamos el pecado y que nos demos cuenta que la ley no nos salva, no nada más para eso, pero es también para que podamos recordar que si los obedecemos, si no pasamos este cerco, entonces traeremos bendición. Pero si lo desobedecemos y pasamos el cerco que no debemos de pasar, pasamos la protección de Dios, entonces estamos expuestos al castigo, ¿verdad? A la maldición de la ley, que es el castigo que trae la ley por desobedecer. Para el inconverso, tristemente, el fuego eterno, pero para el Hijo de Dios, ¿verdad? Igualmente el desobedecer trae castigo, porque Dios es nuestro Padre y Él nos ama. Entonces vamos a ver aquí, bajo esta letra, qué es lo que dice la Biblia. Tenemos aquí del versículo 13 al 20, tenemos 8 versículos y vamos a mirar primeramente versículo 13, 14 y 15 juntos. Y dice la Biblia así, dice: aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. Mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu palabra he esperado. Apartaos de mí, malignos, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Ok, recordamos en la Biblia nos enseña, ¿verdad? En el libro, si no estoy equivocado, no recuerdo exactamente si es Mateo, ¿verdad? Que nos habla acerca del gran mandamiento, ¿verdad? Y nos dice cuál es el gran mandamiento y dice: oye Israel, el Señor uno es. Y luego dice: y amarás a tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Y Dios nos enseña, hermanos, que la base de todos los mandamientos de Dios. Esto no quiere decir que ya puedo matar, ya puedo robar, ya puedo adulterar, no. No está eliminando los mandamientos de Dios, está diciendo que es lo más importante. ¿Por qué? Una vez más, porque todo se trata de nuestro amor hacia Dios, ¿verdad? Y hacia nuestro prójimo. Y si no hay amor, cumpliré los mandamientos incorrectamente, como una tradición, como una costumbre, o simplemente si no hay amor, no tomaré acción a los mandamientos de Dios. Pero la Biblia dice, ¿verdad? Que debemos primeramente, oye, y dice: amarás a tu Dios y a tu prójimo. Entonces aquí vemos a David, dice: aborrezco a los hombres hipócritas. Y luego dice: apartaos de mí, malignos. Pero luego recordamos el mandamiento de Dios de amar a nuestro prójimo, ¿verdad? Y decimos, bueno, entonces, ¿por qué el salmista está hablando de aborrecer a alguien? ¿Verdad? Y recordamos, igualmente el Señor nos dice en Mateo, ¿verdad? Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Entonces, probablemente en el tiempo antiguo muchos entendieron este pasaje como que debemos de aborrecer a algunas personas y amar a otros, ¿verdad? Pero realmente, hermanos, si entendemos, el Señor Jesucristo enseña correctamente este mandamiento, el cual nunca significó otra cosa que lo mismo que siempre ha significado desde un principio. Como dice la ley de Dios en Deuteronomio: ama a Dios y ama a tu prójimo. Dios nunca dijo que tenemos que aborrecer al prójimo. Pero ¿por qué el salmista está diciendo: aborrezco, ¿verdad?, a los hombres hipócritas, mas amo tu ley? Apartaos de mí, malignos. Bueno, el punto principal es esto, ¿verdad? Y podríamos tener tal vez mucho tiempo de enseñanza sobre este tema, pero en general, hermano, por causa del tiempo, vamos a decir en general, el significado de esto es esto: Dios no va a permitir que el salmista escriba algo contra su propio mandamiento de no amar a su prójimo. Pero mire, Dios nos está enseñando aquí, ¿verdad? Que Dios nos enseña aquí el no amar, la manera de vivir de quienes no aman a Dios.
de aborrecer el estilo de vida sin Dios. Esto no quita el mandamiento de amar a mi prójimo, pero nos ayuda a recordar que tenemos que marcar una división. Tiene que haber una línea que divida, ¿verdad? Entre amar al prójimo y tolerar el pecado. Y dejar pasar el pecado por alto, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Yo no debería, ¿verdad? De amar a mi prójimo no quiere decir que yo acepte, ¿verdad? Que alguien está viviendo en pecado y yo abrace junto con esa persona el pecado. Eso no significa eso, ¿verdad? Significa, ¿verdad?, que yo debo de aborrecer, ¿verdad?, cuando el hombre, la persona, está viviendo una vida hipócrita, una vida que no es acorde a la voluntad de Dios. Y si recordamos, hermano, hemos estudiado en otros días de estas enseñanzas que hipócritas, David está refiriendo varias veces al hipócrita como a alguien que no guarda la ley de Dios, que no se quiere someter a su palabra. Habla acerca de alguien que vive sin Dios, alguien que no tiene salvación, vive fuera de pacto de Dios. Y esa persona, ¿verdad?, está siendo hipócrita. ¿Por qué? Porque no desea lo que Dios tiene para ellos. Y dice, aborrezco. No deberíamos, hermanos, de amar o de desear o de anhelar el estilo de vida, la hipocresía de aquellos que no aman a Dios o la manera de vivir de aquellos que no tienen a Dios. No deberíamos de codiciar, ¿verdad?, el que los hombres se pueden hacer ricos con la música sin Dios, hablando de cosas perversas, o no deberíamos de codiciar la riqueza de aquellos que no tienen a Dios. Y tal vez tú puedes mirar personas que se alejaron de Dios y se hicieron ricos y vivieron para el pecado y tuvieron cosas materiales, y tal vez podríamos caer en el error de pensar que qué de malo tendría, o de codiciar o de amar. Dios dice, aborrezcamos, ¿verdad?, el pecado, la forma de vida de aquellos que no aman a Dios, aquellos que menosprecian a Dios, aquellos que niegan a Dios, aquellos que hablan en contra de Dios y que hablan en contra de sus mandamientos y de la ley de Dios y que acusan a la palabra de Dios. Bueno, hermano, debemos de aborrecer esa manera de vivir, ese estilo de vida, y debemos de amar a nuestro prójimo, entendiendo, hermanos, que hay una línea que divide. Por ejemplo, si mi prójimo, ¿verdad?, él quiere algo de mí, y yo recuerdo, yo tengo que amar a mi prójimo y ayudar a mi prójimo, pero él quiere que yo haga algo en que implica que yo haga un pecado. Obviamente entendemos, ¿verdad?, que amar a Dios es primero, ¿verdad?, y que amar al prójimo no significa aceptar la hipocresía, aceptar el pecado y aceptar y abrazar, ¿verdad?, las cosas que otros pueden hacer o que uno mismo puede hacer. Bueno, la Biblia dice que no. Entonces aquí nos habla del contraste de amar al pecado y aborrecer la ley, o al revés. Debería ser al revés, aborrecer el pecado y la hipocresía de aquellos que viven en pecado, pero amar la ley de Dios. Tenemos que recordar, hermanos, que primero está Dios, y antes que cualquier otra cosa es amar la ley de Dios, antes que abrazar el pecado. No confundamos estas cosas. Tristemente hoy en día, muchas iglesias de diferentes denominaciones están abrazando lo que Dios le llama pecado como algo bueno, y están aceptando cosas que Dios llamó pecado, que Dios llamó abominación, que Dios llamó, ¿verdad?, como incorrectas, solamente por el punto de decir es que tenemos que amar a nuestro prójimo. Y estamos confundiendo el punto, ¿verdad?, de Dios, de que amar a mi prójimo no quiere decir abrazar el pecado, no quiere decir tolerar el pecado e incluir el pecado en nuestras vidas. No, para nada. Y nos enseña aquí el contraste, ¿verdad? Y nos enseña que debemos de amar su ley, que debemos de esperar, aquí dice, en su palabra, pues Dios es nuestro escudo. Nunca, ¿verdad?, el aceptar el pecado va a traer la bendición. Dice la Biblia que amemos su ley, dice aquí, y que esperemos en su palabra, porque Dios es nuestro escudo. Recordamos que su palabra nos protege, ese escudo es un cerco para nosotros. Y además de hablar de los hipócritas, mire que dice también el que leímos, versículo 15, nos habla de los malignos, ¿verdad? Y una vez más, este Salmo 119 nos habla en varias ocasiones de aquellos que no aman la ley de Dios, y salmista le habla como hipócritas, como malignos, como soberbios, como escarnecedores, ¿verdad? Y los describe como de esta manera a quienes no aman su ley, aquellas personas quienes deciden rechazar. ¿Y cuántas personas, hermanos, alrededor de nosotros conocemos, verdad, que no aman la ley de Dios? Personas que conocemos, verdad, que
que les hemos tal vez hablado del evangelio, ellos han rechazado porque ellos tal vez piensan que si ellos creen en el Mesías, en Cristo, van a tener que dejar esto, dejar lo otro, cambiar esto, cambiar lo otro, y no aman la ley de Dios, no aman sus mandamientos, no aman la Biblia, porque no tienen salvación. Y recordamos cuánta gente, ¿verdad?, se burla de la Biblia, se burla de los cristianos, se burla de Dios, ¿verdad? Incluso públicamente, ¿verdad? Hacen videos rompiendo Biblias y quemando la palabra de Dios, y personas que no aman la ley de Dios, la Biblia dice, les describe como personas hipócritas, malignas, soberbias, escarnecedoras. Y aquí nos da un ejemplo de hipócritas y malignos, ¿verdad?, que no aman la ley de Dios. Y nos enseña que tenemos que tener un contraste con ellos, hermanos. Que así como ellos aborrecen, ¿verdad?, como dice la Biblia, tiempo es de actuar, y vamos a verlo en otras semanas más adelante, porque han invalidado tu ley, por eso he amado tus mandamientos. Mira, hermano, cuando vemos que el mundo invalida la ley de Dios, y recordamos que esta es una de las características del anticristo. Recuerde que el anticristo, dice Daniel, que él cambia la ley y los tiempos. Y tengamos cuidado, hermanos, cuando digamos que su ley ya no es importante, ya no es necesaria, cuando digamos que guardar su ley ya no es para nosotros, tengamos cuidado, porque Dios nos enseña que su palabra y su ley es eterna, ¿verdad? Y que Dios quiere que su palabra permanezca para siempre. Y nos enseña de un contraste, ¿verdad?, que nos enseña su palabra, de aquellos que no tienen salvación con aquellos que sí tienen salvación. Aquellos que no tienen aborrecen su ley. La Biblia dice que son malignos, y el salmista dice, apártense. Dice, porque yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Y tenemos que tener una diferencia, hermanos, como hijos de Dios, una vida diferente a aquellos que no tienen salvación y que no guardan los mandamientos de Dios. Entonces, hermano, podemos mirar aquí lo que la Biblia dice, y luego dice más adelante, versículo 16 y versículo 17, dice la Biblia ahí, susténtame conforme a tu palabra y viviré, y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Sosténme y seré salvo, y me regocijaré siempre en tus estatutos. Aquí nos enseña la Biblia una oración del salmista. El salmista ora para pedir a Dios que le permita ser sustentado por él, pues él tiene su esperanza en su Dios y en su palabra. Qué bendición sería, hermanos, que oremos a Dios y le pidamos, Señor, susténtame. Y luego el versículo 17, una vez más dice, sosténme y seré salvo, y me regocijaré siempre en tus estatutos. Ahora, recordamos cuando dice seré salvo, que no habla de la salvación del alma, no habla de la vida eterna, así como el Nuevo Testamento nos enseña que la ley nos salva, ¿verdad? El salmista no habla de que la ley te salva. Él está hablando de que serás salvo, ¿verdad?, en circunstancias de la vida. ¿Por qué? Una vez más, porque la ley de Dios es un cerco que protege y nos ayuda a estar a salvo en diferentes áreas, ¿verdad?, en las que podríamos tener problemas o castigos por causa de quebrantar su palabra. El pecado trae consecuencias. Entonces dice el salmista, susténtame, sosténme conforme a tu palabra, lo que él tenía, la ley de Dios. Y él habla, susténtame, sosténme conforme a tu palabra, y seré salvo. Y luego dice, me regocijaré siempre en tus estatutos. Y una vez más, el salmista ora por esto. Y qué bendición sería que nosotros, como hijos de Dios, oremos a Dios y pidamos a Dios que Él nos sustente conforme a su ley, a su palabra, a sus mandamientos, y esperemos en Dios, y que Dios sea nuestra esperanza, que siempre nos regocijemos, como dice aquí, en los estatutos de Dios. Oremos, hermanos, y pidámosle a Dios que Él nos sustente. ¿Conforme a qué? Conforme a su palabra, conforme a sus promesas, pero no nada más sus promesas, sino conforme a sus mandamientos. Mire, hermano, no nada más las promesas de Dios son el sustento, pero los mandamientos de Dios son sustento. ¿Por qué? Porque Él nos da vida, nos trae vida. Recordamos que la Biblia dice que su ley es vida, es libertad. Nos enseña que su palabra nos trae libertad del pecado, libertad en este mundo, y es un sustento para aquel que vive para Dios. Su palabra, recordamos que es el pan que nos alimenta y nos sustenta. Por eso, hermanos, todos los días leemos la Biblia, escuchamos la Biblia. ¿Por qué? Porque su palabra es un sustento.
para nosotros. Y Él nos ayuda y nos trae salvación, no del alma, no salvación de vida eterna, pero salvación en las actividades, en la vida diaria. ¿Por qué? Porque nos regocijamos en esos estatutos y mandamientos y en esta ley que Dios nos ha dado. Versículo 18, seguimos adelante. Dice la Biblia así, versículo 18. Dice, vamos a leer los últimos 3 versículos. Dice, hollaste a todos los que se desvían de tus estatutos, porque su astucia es falsedad. Dice, como escoria hiciste consumir a todos los impíos de la tierra. Por tanto, yo he amado tus testimonios. Mi carne se ha estremecido por temor de ti, y de tus juicios tengo miedo. Y esto, hermanos, es una enseñanza tan extensa, hermanos. Nada más estos 3 versículos. Y cómo nos enseña una vez más, ¿verdad? Acerca del castigo por la desobediencia. Primeramente para los inconversos, sin Dios, y después para los hijos de Dios. Nos habla acerca del castigo de aquellos que se desvían de su ley y de sus mandamientos. Recordamos que la ley de Dios es la sabiduría de Dios y viene de la mente y el corazón de Dios. Y dice aquí la Biblia acerca del contraste de la sabiduría de Dios y aquellos que ponen como la mentalidad de ellos mismos, su astucia propia, como sabiduría, y que al final de todos viene siendo falsedad. Mire, hermano, que no hay nada mejor que la sabiduría de Dios, que viene de la mente y el corazón de Dios. Y cómo nos enseña la Biblia, cómo Dios, ¿verdad? En el tiempo antiguo leemos la Biblia, leemos las Escrituras, y vemos cómo en el tiempo antiguo, cómo Dios, ¿verdad?, destruía a aquellos que estaban en contra de Dios, aquellos que se oponían a Dios y aquellos que querían ser enemigos y querían destruir al pueblo de Dios. Y vemos acerca de esto y pensamos, y a veces tenemos la idea equivocada, ¿verdad? Y nada más lo voy a mencionar así de paso, de que Dios no permitía al gentil venir a Dios. Cuando leemos, es que ellos no pueden venir, es que ellos no podían entrar, y olvidamos estudiar el porqué de todo esto. Y recordamos, hermanos, vemos ejemplos de quienes sí venían porque creían en el Dios de Israel. Y vemos, hermanos, Dios no cambia. No es que Dios en el tiempo antiguo, Él no permitía al gentil venir, y en el tiempo después de Cristo, Él sí permitió. No. Entendemos, y si estudiamos y si leemos, vamos a entender que Dios siempre ha querido que todos vengan a Él. Y si usted lee el Salmo 96, hermano, qué tremenda explicación del salmista acerca del gentil y que podía venir a Dios siempre y cuando podían creer, y cómo él predicaba a alguien que no era pueblo, ¿verdad? Es tremendo esto, ¿verdad? Que usted lo puede leer y usted puede darse cuenta de esto, cómo se predicaba a aquellos, ¿verdad? Y es el evangelio ahí también para aquellos que no eran, que eran gentiles, ¿verdad? Y entendemos mal a veces y creemos que Dios no quería y nada más los destruía porque ellos no eran Israel, nada más. No era por eso, ¿verdad? Pero vemos cómo Dios, ¿verdad?, enseña, ¿verdad?, a aquellos que se desvían de sus mandamientos, ¿verdad? Ellos traerán a su propia vida la destrucción. Entonces, hermanos, estamos mirando aquí, mire que dice una vez más, hollaste a los que se desvían de sus estatutos, porque su astucia es falsedad. Quitaron la palabra de Dios y pusieron su propia inteligencia y cayeron en falsedad. Como escoria hiciste consumir a todos los impíos de la tierra. Y una vez más, los impíos en este salmo hace referencia a aquellos que no aman su ley. Y habla acerca de los pueblos, hermanos, en el tiempo antiguo, que habían visto la grandeza del Dios de Israel, habían visto las maravillas, conocían los mandamientos de Dios, porque la Biblia dice que ellos decían, ¿qué pueblo como este que tiene mandamientos justos y juicios rectos y santos, o sea, la ley de Dios, y que sabían de la ley de Dios, que sabían del Dios de Israel, y que sabían que era el Dios verdadero y que sus dioses eran falsos, pero aún así rechazaron al Dios de Israel y rechazaron a la ley de Dios y decidieron vivir en su falsedad y lucharon contra el pueblo de Dios, quisieron derrotar, quisieron ser enemigos, sabiendo esto, y Dios dice, bueno, si tú rechazas, tú no podrás tener parte y tú serás destruido. Y lo mismo que sucederá en el tiempo final. Aquellos que sabiendo rechazaron, ¿verdad?, conocieron acerca de Jesús y nunca quisieron ser salvos. Aquellos que conocieron de la Biblia tal vez y decidieron rechazar a Dios y al Evangelio, igualmente un día, tristemente, serán destruidos.
Y por eso tenemos que predicar la palabra de Dios para que ellos puedan entender que nuestro Dios es el Dios verdadero y que Él tiene salvación. Entonces vemos estos versículos y nos habla aquellos que impíos, ¿verdad? Que decidieron por su voluntad propia rechazar sus testimonios, su palabra. Y dice el salmista, y por eso, por tanto, yo he amado tus testimonios, o sea, como diciendo, yo sé lo que Dios tiene para aquellos que no aman su palabra. Y por esta razón yo decido amar la palabra de Dios, porque yo temo a Dios y yo sé que Dios es real. Y dice, mi carne se ha estremecido por temor de ti. El salmista veía la destrucción de los impíos, y no es porque Dios destruía, porque Él no permitía a ellos, pero porque ellos habían decidido rechazar. Y él lo veía y se estremecía por temor. Y dice, y de tus juicios tengo miedo. Mire, hermano, que la Biblia dice que su ley también tiene juicios. Hemos leído en el Nuevo Testamento acerca de la maldición de la ley, ¿verdad? Y a veces pensamos que habla que la ley es un adjetivo calificativo, que la ley es maldición, pero no. Simplemente está diciendo que la ley trae maldición. Al inconverso trae castigo eterno y al salvo trae castigo, ¿verdad? Cuando desobedecemos, porque Dios nos ama y Él nos quiere corregir. Entonces vemos al salmista como un salvo. Él sabía, ¿verdad?, que él no tenía condenación, porque él tenía fe en el Dios verdadero. Pero él sabía del castigo. Dice, de tus juicios tengo miedo. La Biblia nos habla del castigo para aquel que desobedece a Dios. Lo podemos mirar en la Biblia, ¿verdad?, cuando nos dice que, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota. Y miren, no es una palabra muy leve y ligera. Azota a todo aquel que recibe por hijo. Y vemos que el salmista veía cómo Dios destruía a aquellos que rechazaban la ley de Dios. Y vemos, hermanos, cómo dice el salmista, yo amo tus testimonios y de tus juicios tengo miedo. Hermanos, y leamos esto y tengamos temor de Dios. Y recordemos, hermanos, que el abandonar como salvos, abandonar sus mandamientos, su ley, ignorar su ley, ¿verdad?, nos traerá una gran lección que aprender. Tengamos temor, hermano, de los juicios que trae el desobedecer su palabra. Y no hablamos de juicio eterno, obviamente entendemos esto, pero hablamos de castigo, ¿verdad?, por alejarnos de Dios, alejarnos de su verdad y hacer a un lado los mandamientos de Dios. Mira, hermano, que dice el salmista, mi carne se estremeció por temor. Esto es algo tremendo, que tengamos cierto miedo cuando miremos, ¿verdad?, lo que sucede con aquellos que se desvían de la palabra de Dios, aquellos que se alejan y dejan a Dios y se van al mundo, a vivir en el mundo y dejan los mandamientos de Dios. Bueno, hermano, mire, cuando usted mire lo que sucede, mire, tenga temor y estremézcase por temor y tenga miedo de los juicios de Dios, lo que Dios va a traer a nosotros si hacemos las mismas cosas que alguien que se aleja de Dios hace. Mire, hermano, tengamos ese temor y recordamos que Dios tiene castigo para aquel que primeramente ignora la sangre de Cristo, el castigo eterno, ¿verdad? Y segundo, tengamos temor, ¿verdad?, para nosotros como salvos, ¿verdad? Alguien que se aleja e ignora, como dice aquí, ¿verdad?, hace a un lado, ¿verdad?, rechaza los mandamientos, los testimonios de Dios, la ley de Dios, y decide vivir bajo su propio rumbo. Mire qué tremendo, hermano, porque estos versículos realmente son versículos muy fuertes, son muy explícitos y están bajo la letra Samé, ¿verdad?, que nos hace referencia al cerco de protección. Y mire cómo Dios nos está hablando fuertemente para que entendamos que debemos de amar su ley y debemos de considerarla como un tesoro, como lo mejor, como nuestro cerco de protección, porque de lo contrario, ¿verdad?, cosas sucederán, cosas vendrán a nuestras vidas. Recordamos que cuando salimos de este cerco, de esta protección, de este círculo que nos rodea, que es su verdad, nos vamos a encontrar con tristeza, con falsedad, con castigo, con amargura, con sufrimiento, con muchas cosas, hermanos, que van a destruir nuestras vidas. Y vamos a tener una vida miserable
cuando dejemos este samej, este cerco de Dios, que es su ley, que es su palabra. Tal vez usted nos esté escuchando y tal vez usted no es creyente, usted no tiene la verdad, usted no tiene la verdad acerca de la salvación, no sabe qué es la verdad. Tal vez usted no sabe qué va a suceder con su vida después de la muerte. Y bueno, mire, yo le quiero invitar a reflexionar en esto. Aquí la Biblia nos habla acerca del castigo para aquellos que no aman su ley y no aman su verdad. Y yo quiero animarle en esta mañana que usted piense, ¿tiene usted la verdad? ¿Usted sabe qué pasará con su alma cuando usted deje este mundo? ¿Usted sabe si usted tiene vida eterna con el Mesías Jesucristo y el Padre Jehová Dios? ¿O usted sabe que usted tiene condenación? Bueno, yo le quiero invitar a que usted decida entrar por esta puerta, que es la puerta de salvación, que es la puerta que el Padre nos ha abierto a través de Jesucristo. Y Dios nos dice que si simplemente venimos a Él en fe y arrepentimiento y creemos en el Señor Jesucristo, en lo que Él hizo, en su muerte y en su resurrección, y entendemos quiénes somos, pecadores que necesitamos de un Salvador, venimos a Él arrepentidos y en fe. La Biblia nos enseña, ¿verdad?, que Él tiene para nosotros vida eterna. Yo le quiero invitar, si usted me escucha y usted no tiene a Cristo todavía, si usted no sabe acerca de la eternidad todavía, le quiero invitar a que usted venga al Dios verdadero, que usted venga al Dios de Israel, y que puede ser también su Dios, y que usted deposite su fe y que con un corazón arrepentido usted venga a Dios y usted le pida al Señor que le salve. Usted venga en fe y arrepentimiento y usted invoque su nombre para que usted pueda tener salvación. Recordamos que no es nada más, se trata nada más de hacer una oración, repetir una oración y ya. Pero se trata de algo que viene de tu corazón. Que en un momento en que tú te das cuenta de quién tú eres, pecador, tú vengas al Dios, que tú te des cuenta de quién es Él. Él es el Dios que puede salvar. Y en ese momento de arrepentimiento y en fe, que tú vengas y tú clames a Él y tú le pidas al Señor que Él sea tu Salvador y que Él sea tu Dios y que Él sea tu Redentor. Entonces Él te dará la eternidad que tú necesitas. Yo sé que tú no quieres ser castigado en el infierno. Yo sé que tú quieres tener vida eterna y entonces en este momento tú puedes venir en fe y arrepentimiento al Señor y hacer de este Dios tu Dios y tu Salvador. Y si tú no lo has recibido, tú no has creído en Él, el día de hoy es el día en que tú, ahí tú solo en tu lugar, en tus rodillas o en donde tú estés, venir a Él en fe y confesarle como tu Salvador y que Él sea entonces ahora tu Dios. Yo quiero invitarte a que tú tomes esta decisión en este día y que tú hagas de este Dios tu Dios y tu Salvador. Y bueno, hermano, que usted que me escucha, que usted ya ha venido a la fe, recuerde, su palabra es un cerco que nos protege. Y cuando salimos de él, estamos en verdadero peligro. Y bueno, hermanos, gracias por su tiempo, gracias por escuchar este programa, La Verdad que te hace libre. Recordamos que la única verdad que nos trae libertad es la verdad de la palabra de Dios. Gracias, hermanos, por su tiempo, gracias por sus mensajes, por los saludos. Gracias por escuchar este programa, por compartir tal vez. Gracias porque usted se toma el tiempo de escucharlo tal vez diferido. Y bueno, gracias en verdad porque usted sintoniza el programa La Verdad que te hace libre. Les mandamos un saludo, un fuerte abrazo para todos ustedes y nos vemos la siguiente semana, el siguiente martes, si Dios nos presta vida y todas las cosas están bien y podemos transmitir una vez más. Nos estaremos viendo por aquí en el programa La Verdad que te hace libre. Gracias por su tiempo, hermanos. Les amamos y oramos por ustedes y deseamos que el Señor les bendiga. Dame tu mano y estaremos de acuerdo que nuestros enemigos
mucho tiempo ya. El diablo quiso